Hace pocas semanas fueron las elecciones PASO en nuestro país y dentro de unas pocas semanas van a ser las elecciones generales. ¿No les pasa que de repente ven a la gente un tanto, cómo decirlo y no suene fuerte, eufórica a la hora de discutir? Lo cierto es que ese clima de discusión política, y más con unas elecciones en puerta, puede tornarse un poco tenso. Son ocasiones donde ciertas amistades se ponen en pausa y donde esa bendita regla de ni política ni de religión discutimos en la mesa se pone bien firme. Igual, esto no tiene tanto que ver con lo que les venía a contar hoy. O tal vez un poquito sí. Mi nombre es Diego Ezequiel Carnero Guevara. Voy al último año del Colegio Nacional de Montserrat y tengo 18 años, de los cuales he dedicado poco más de un tercio a la política estudiantil, más específicamente a trabajar en el centro de estudiantes de mi cole y en algunas organizaciones estudiantiles. Hoy, después de algunos años de trabajo, tengo el honor de presidir el centro de mi cole. Así que vengo a hablarles un poco de eso, de centros de estudiantes y más específicamente de centros de estudiantes secundarios. No les quiero mentir, sus sospechas probablemente sean ciertas. Todos los que nos metemos al centro de estudiantes lo hacemos con un único propósito. Y es el que se imaginan, salir un rato de clases. Pero al final todos nos terminamos quedando por algo. A algunos los atan las amistades, a otros la contención, a otros, ¿por qué no?, algún amor, y siempre están acompañando las ganas de ayudar. En lo personal, me quedé por todo esto que nombré antes, pero no solo por eso. Con el tiempo me di cuenta de que soy un apasionado de la política y de que el centro de estudiantes me da una oportunidad única y distinta de participar en ella. En lo personal, veo que tenemos una sociedad hiperpolitizada. Todos acá tenemos una opinión del deber ser. Todos nos tomamos un taxi y vamos discutiendo con el chofer acerca del último escándalo mediático del gobierno, sobre el mal estado de las calles o cómo van a hacer esta obra acá, cómo van a cortar acá si 200 metros adelante es más práctico. Pero todos tenemos también una tía Esther o un tío Rubén, que en la mesa del domingo, esa misma en la que no podíamos hablar ni de política ni de religión, se ponen a discutir con una elocuencia propia de un foro económico en Davos sobre la política económica del gobierno de turno. Pero al final del día, ¿cuántos somos los que nos ocupamos de que ese deber ser efectivamente sea? La verdad que la dictadura cívico-militar del 76 al 83 ha dejado una herida abierta que es difícil de cerrar y que tiene mucho que ver con ese alejamiento de la política. Meterse cuando hablamos de política es un paso difícil. De hecho, lo primero que me dijo mi mamá cuando entré al Monse fue: Diego, no te vayas a querer meter en política. Al segundo día era delegado del curso, así que, perdón mamá. Pero realmente si me metí es porque era muy distinto. A ver, quiero ser claro, entré al colegio en el año 2015, con un panorama político igual o más polarizado que el actual. El contraste era enorme con el clima de convivencia democrática que teníamos dentro del centro de estudiantes, donde había dos listas de diferente pensamiento trabajando en conjunto, como un equipo, por el bienestar estudiantil. Con el tiempo, me puse a pensar cómo podríamos hacer realidad efectiva para la política nacional esta utopía que vivimos en los centros de estudiantes. Y encontré la respuesta en la misma pregunta que había formulado, en los centros de estudiantes. Antes les comenté por qué nos metemos y por qué nos quedamos en el centro. Lo que no les voy a contar es todo lo que un centro de estudiantes puede llegar a producir. Lo primero es una comunidad organizada y unida, con objetivos comunes y claros. Un grupo de jóvenes organizados bajo alguna causa es absolutamente imparable, y esto lo vemos en ejemplos nacionales e internacionales. ¿Hay alguien viendo esto que no sepa de qué hablo cuando digo cambio climático? Probablemente no. E incluso me podré nombrar algunos de los factores que lo provoca. Y si esto es posible, es gracias a miles de jóvenes a lo largo del mundo que organizados pusieron la problemática en la agenda. Este esquema se repite con cada cuestión que por alguna razón se nos ponga por bandera. El centro de estudiantes realmente te forma. Creces de una manera personal, pero sobre todo colectiva. Aprendes a escuchar, aprendes a aceptar, aprendes a tolerar. Aprendes que la política no tiene por qué alejarte, sino que te debería poder acercar. Y si bien ejemplos de estos sobran, para traer a la colación algo bien concreto, en la gestión actual del centro de mi cole,
La coordino junto a otras 3 personas con las que muchas veces he estado en listas opuestas, con las que en la diaria tengo diferencias, y de esas diferencias sabemos construir propuestas superadoras. Y esta mecánica de trabajo ha consolidado una relación de amistad, pero sobre todo de compañerismo. Y es una forma de medir la amistad la política que la voy a llevar conmigo siempre y que voy a intentar contagiar por donde me toque caminar. Ahora la pregunta es, ¿qué estamos haciendo que no estamos creando centros de estudiantes? O mejor aún, ¿por qué no peleamos por una ley de centros de estudiantes? Podríamos hacer algo nacional o tal vez algo provincial para empezar. Lo cierto es que ambas leyes existen gracias al movimiento estudiantil organizado que luchó por ellas. Y lamentablemente la problemática no se termina en lo estatal, pasa por otro lado. Para empezar, tenemos una problemática coyuntural, la pandemia. 1 año y medio de pandemia nos ha alejado. El centro de estudiantes como espacio de encuentro empezó a sufrir, porque la pantalla nunca pudo suplir ni al aula, ni al pasillo, ni a la oficina del centro. Seguirle el rastro a tu compañero, el que necesitaba algo, se hizo difícil. Por otro lado, hay una cuestión que nos atraviesa como sociedad, que es esta proliferación de los discursos individualistas. El acá todos nos hablamos solos. Si algo nos ha enseñado este último año y medio de pandemia, es que de esta y de las más difíciles salimos entre todos. Pero no todo está perdido. Somos muchos los centros de estudiantes que nos mantenemos activos día a día, con actividad diaria por el bienestar de nuestros compañeros. Pero podríamos ser muchísimos más. Y para eso te necesitamos a vos. Para empezar, si seguís en el colegio y tenés centro de estudiantes, acerca tu propuesta. Conversa con los chicos. Es muy probable que encuentres un lugar de contención. Si por el contrario estás en el cole, pero no tenés centro de estudiantes, organízate con tus compañeros, comentales las ideas de hacer un centro. Porque no solo es un derecho, sino que es una experiencia de aprendizaje de la que te vas a llevar un montón de anécdotas. Y si ya te fuiste del colegio y querés formar parte de la construcción de los centros, también lo podés hacer, con cosas simples, como realizar una donación o una gestión al centro de estudiantes del cole de tu barrio o de tus hijos para que pueda realizar una actividad. O con cosas más simples todavía, como acompañarnos cuando decidimos meternos en política. Porque les aseguro que si ponemos a los centros de estudiantes en agenda, muchas cosas pueden cambiar, pueden mejorar. Para empezar, vamos a ponerle un freno a los discursos del odio y vamos a darle un empujón a los de solidaridad. Vamos a consolidar una ciudadanía comprometida con su presente, cuya trayectoria esté marcada por la única intención de ayudar y cuya costumbre política sea construir desde el encuentro y no desde la supremacía. Y tal vez, así, volviendo a lo que decía en un principio, podamos volver a hablar de política en la mesa del domingo. Tal vez las elecciones no pausen ninguna amistad. Tal vez discutir política no nos ponga tan eufóricos. O bueno, eso probablemente nunca pase, pero todo lo otro sí. Y sobre todas las cosas, vamos a consolidar una dirigencia política capaz de construir la política de los centros de estudiantes. La del encuentro, la del consenso y la de la pluralidad. Muchas gracias.